Juan capítulo 17 para comenzar. Puedes comenzar con la primera pantalla. Quiero comenzar con una explicación antes de llegar a Juan capítulo 17. Yo estoy hablando a pastores, misioneros, personas que ya tienen experiencia en el ministerio, así que no voy a leer el contexto entero de algunos pasajes para que podamos cubrir más material. No voy a asumir que ustedes ya tienen algo de conocimiento, cierto nivel de manejo de la palabra de Dios. Si algo no queda claro o no están muy de acuerdo con algo y quieren hablar durante el break o, no sé, sugerir que agregue o quite algo del estudio, estoy más que dispuesto a escucharlos, pero generalmente cuando uno predica a gente que está nueva en la iglesia o que no son líderes, uno trata de rellenar un poco más el tema, hablando un poco del contexto, ilustraciones o lo que sea. Y yo creo que la mayoría de ustedes ya van a entender que cuando yo hablo de cierto pasaje, ya van a saber más o menos qué está en ese pasaje, y así podremos nosotros avanzar un poco más. Estamos hablando de la resolución de conflicto. Es diferente a simplemente tratar de mantener la paz, y voy a explicar un poco eso. Y estoy hablando de equipos en ministerio porque yo creo que el ministerio se debe hacer en equipo. Jesús, por algo, nos dio el ejemplo de mandar a hombres 2 en 2. Él trabajó en equipo con 12. Y creo que una de las cosas que falta en el mundo hoy día es que se trabaje en equipo. Antes de leer en Juan capítulo 17, yo creo que la gran mayoría de ustedes saben que es la oración de Jesús. Si les falta alguna instrucción sobre la oración o quieren un poco de inspiración de cómo orar, les aconsejo que estudien este pasaje, la oración de Jesús a su Padre Celestial, o podrían estudiar Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 3, donde el apóstol Pablo habla de las oraciones que él hace a favor de la iglesia de Éfeso. Son unos buenos ejemplos. Quiero comenzar con esta declaración. Próximo, por favor. El conflicto es inevitable. Yo creo que la mayoría de nosotros ya lo hemos experimentado y sabemos. Nos gustaría pensar que podríamos quizás en la iglesia vivir en cierto nivel de utopía o algo donde no va a haber conflicto, pero si tú estás creciendo personalmente y estás encargado de ayudar a que otros crezcan espiritualmente, sabes que todavía a todos nos falta y van a haber momentos en que se produce conflicto. Y les voy a dar algunas de las razones por qué. Pero algunos ejemplos nomás en la Biblia, y no tenemos que entrar en mucho detalle, otra vez porque ustedes ya se saben de su historia. ¿Creen que Moisés tuvo algo de conflicto en su ministerio? Su propia familia. Su hermana termina con lepra, su hermano fue parte de eso, los hijos de Coré, un montón de otras personas que cuestionaron su liderazgo, que se quejaron de su liderazgo, se quejaban contra Dios, no les gustaba que él pasara tanto tiempo en el monte con Dios. O sea, si ustedes alguna vez sienten que necesitan un aliento en el ministerio, estudien la vida de Moisés y van a ver que a ustedes no les va a estar mal. Él llegó a un punto, como también Elías y algunos otros, que simplemente dijo: ¿acaso soy yo el que dio a luz a este pueblo? ¿Por qué me tienes en esto? Mejor mátame. Yo ya no quiero seguir en esto. Y no sé si lo han sentido alguna vez, pero a veces en la pura frustración de tener que lidiar con gente imperfecta, y uno siendo imperfecto, termina agotado con tanto conflicto. Eso lo vemos en Moisés, lo vemos en David, en su propia familia, hijos que se querían tomar el reino, matándose uno con otro. Conflicto en el reino que no tenía que ver tanto con su propia familia, pero gente en quien él había confiado, y terminan ellos haciendo qué cantidad de cosas. Su propio suegro lo quería matar. Yo no sé qué relación tienes tú con tus suegros, pero mi suegro nunca intentó matar.
Bueno, vivimos en Colombia y no pienso que me mandó esa gente, pero bueno, nunca sabe. Los profetas. ¿Cuántos profetas dijeron, ya hasta aquí no más? Yo no puedo más. Por los conflictos, problemas, cosas que no se resolvían con facilidad. Jesús mismo tuvo problemas, siendo el pastor perfecto. Entre los 12, que eran los más cercanos, había conflictos. ¿Cuántas veces se pelearon ellos para ver cuál iba a ser el mayor? Mandando hasta la mamá para que abogara por él. Y Jesús como que podría haber dicho, ¿hasta cuándo? No, ustedes, ¿cómo no van a entender? En la última cena, Jesús está compartiendo con ellos, dice, ya no voy a probar más esto hasta que venga en mi reino, y ellos se están peleando entre sí para ver quién va a ser el mayor en ese reino. ¿Se pueden imaginar? Y los apóstoles mismos. El apóstol Pablo tiene que confrontar a Pedro por su disimulación. Lo vemos en Gálatas. Así que esos conflictos son parte del ministerio. Nos gustaría pensar que eso no nos va a pasar a nosotros. Ahora, cada uno de nosotros tenemos un estilo preferido de manejar nuestros conflictos. Y depende de quizás tu personalidad, depende un poco de cómo te criaron. A mí me criaron en un hogar donde los problemas no se hablaban abiertamente. No teníamos derecho de quejarnos. Entonces simplemente las cosas no se hablaban. Más bien la forma en que me crié era deja que el amor cubra multitud de pecados. El único problema con eso es que no siempre lo cubre. Porque hay cosas que se tienen que hablar, especialmente si es un comportamiento que sigue y sigue y sigue. Y no se resuelve si uno simplemente lo cubre. Wendy se crió en un hogar donde las cosas se hablaban. Nos casamos y esos dos mundos se pueden imaginar. Yo quería esconderme y ella quería hablar del tema. Y tuvimos que aprender a llegar a un acuerdo para resolver realmente los conflictos naturales que surgen. Próximo. El conflicto es realmente un peligro. Es un atentado contra la iglesia, es un atentado contra tu vida, contra tu matrimonio, contra cualquier relación interpersonal que tienes, y yo creo que viene directamente del diablo. Ahora, mucho tiene que ver nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza pecaminosa. No nos podemos nosotros excusar y siempre culpar a Satanás. Pero si no se resuelve pronto, es muy peligroso, y básicamente por tres razones. Porque perdemos nosotros credibilidad ante el mundo. Porque nosotros sentimos la ausencia de esa cercanía a Dios en nuestra relación con Él, y porque es una invitación al diablo que Él entre y haga lo que Él quiere. Y quiero rápidamente ir a estos pasajes, pero primero quiero leer en Juan capítulo 17, próximo, y después vamos a devolvernos. Yo sé que lo tengo fuera de orden, pero mi mente como que lo recordó de otra forma. Vamos a comenzar a leer en el versículo 22. Quería resaltar el versículo 23, pero Jesús aquí en el versículo 22 le dice a su Padre: la gloria que me diste ya les he dado para que sean uno. Para que sean uno. Así como nosotros somos uno. ¿Cuál es el estándar de unidad? Un estándar imposible, ¿o no? ¿Hay alguna separación entre el Hijo y el Espíritu Santo y el Padre? No. Hay una unidad, ¿cómo? Perfecta, porque Dios es perfecto. Entonces, ese es el estándar. Es un poco como lo que Jesús dice en Mateo 5. Ser perfectos, porque vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces, yo creo que a veces nosotros leemos eso y decimos, bueno, sí, sería lindo, pero eso nunca va a suceder. Y dejamos de intentar. Pero deberíamos tener eso como meta. La unidad que llega con la ayuda del Espíritu Santo. Que sea esa unidad que uno realmente se siente uno. Hay matrimonios que nunca llegan a eso aún después de 50 o 60 años juntos. Pero ese debería ser la meta. Y no es algo que va a suceder en forma
automática, por accidente, porque somos por naturaleza ¿qué? Egocéntricos, pecadores. Yo voy a buscar lo mío primero, ¿sí o no? Me levanto en la mañana y ¿en quién pienso primero? Generalmente en mí mismo. A menos que tengo un gato o un perro que está vomitando, ahí voy a ir corriendo para ver qué dejó en el piso, ¿no? Pero normalmente uno, o si tiene niños muy pequeños y están llorando, piensas en ellos cuando te levantas, pero generalmente uno piensa en sí mismo, es egocéntrico por naturaleza. Entonces cuando Jesús dice, aquí le está pidiendo a Dios Padre que haya esa unidad que hay con Él, que haya, ¿dónde? En nosotros. ¿Es posible? Entre pastores, entre misioneros. Dice el versículo 23, yo en ellos, tú en mí, para que sean como perfectos en unidad. ¿Con qué fin? Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Muchas veces el mundo no conoce de Cristo porque ve la iglesia y ve la falta de amor y la falta de unidad y dice, si esos son cristianos, yo no quiero nada con eso. Y por eso perdemos la credibilidad. Porque no enfatizamos lo que Cristo enfatizó. ¿Cuántas veces Jesús le dijo a sus discípulos, ámense unos a otros? Perdonen como yo les he perdonado, dice la Biblia, que deberíamos perdonar a ese nivel como Cristo nos ha perdonado. Entonces, cuando Él habla aquí a su Padre, está pidiendo que haya una verdadera unidad. La única forma de tener esa unidad es si aprendemos a resolver conflictos. Es la única forma. No podemos ignorar los problemas. Los tenemos que resolver. Porque en ese caso hay crecimiento aún de la persona ofendida que se da cuenta que quizás nunca debería haberse ofendido. No sé si ya te ha pasado alguna vez, entendiste algo, fuiste para aclararlo y te diste cuenta que lo que se dijo no era lo que oíste. Y creo que Satanás es muy astuto y como príncipe del poder del aire, él es capaz hasta de torcer lo que llega a nuestros oídos y nos hace pensar algo que no era la intención de la persona que estaba hablando. Ahora volvemos al anterior, por favor. Entonces aquí en 2 de Corintios capítulo 5, ustedes ya se saben el pasaje, que dice que nosotros somos embajadores y Dios nos ha dado a nosotros el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. Ahora, si nosotros lo vemos en ese contexto, entendemos quizás un poco mejor lo que significa la palabra reconciliación. ¿Qué quiere Dios que prediquemos? Que el mundo entero, no importa el pecado. ¿Hay algún pecado que Dios no pueda perdonar? Sí, uno. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Lo demás Dios lo perdona. Piensa en el peor pecado que tú puedes pensar. Dios lo puede perdonar y puede hacer esa persona nueva en Cristo. ¿Están de acuerdo? Amén. ¿Están despiertos? Sí. ¿No es eso un milagro? Que Dios transforme a una persona, el peor pecador, en un hijo de Dios en proceso de santificación. Eso es increíble. Eso es solo lo que Dios puede hacer. Entonces tenemos aquí el ministerio de la reconciliación y la palabra de reconciliación. Pero no podemos predicar una cosa y nosotros hacer otra. Y es a veces lo que sucede. Comenzando a leer en el 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Tienes que haber experimentado la reconciliación para poder, ¿qué? Ministrar a otros el mensaje de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Cómo vas a predicar a otros
reconciliados con Dios y no te puedes reconciliar con tu hermano. No puedes. ¿Con qué cara lo vas a hacer? Pierdes toda credibilidad. Pero lo intentamos. ¿O no? ¿Les ha pasado? Seamos honestos. Estamos entre nosotros. Vas camino a la iglesia y justo en ese momento aflora que los que se han guardado los dos, esposo y esposa. Yo conozco algunos pastores que van a la iglesia en su propio vehículo para no tener que entrar en este conflicto. ¿Les ha pasado? Tienes que llegar a la iglesia y tienes que ponerte la sonrisa postiza porque se pegaron todo el camino a la iglesia. Ojalá ya no suceda. Pero hay días en que eso sucede. Es como que el único momento en que lo pueden hablar es camino a la iglesia. Y es bien difícil llegar y sonreír y hablar del amor de Dios y el deseo que Él tiene para estar uniendo a personas que difícilmente se van a unir. Y tú ni siquiera puedes hablar y estar en paz con tu esposa. Ahora, gracias a Dios, con el tiempo, Wendy y yo hemos aprendido a convivir y eso ya no sucede. Peleamos el sábado para poder resolverlo. No. Número 2, esto afecta nuestra relación con Dios. Yo creo que nosotros sabemos lo que dice Mateo capítulo 5. Él dice, cuando traes tu ofrenda al altar, ¿qué deberías hacer? Si recuerdas que tienes algo contra alguien o ellos contra ti, seguramente. ¿Qué debes hacer? Ven, reconcíliate antes de ofrecer ¿qué? Antes de ofrecerlo. Dios no quiere escuchar tu adoración, ni tu prédica, ni nada, hasta que tú hayas resuelto con tus hermanos. Ahora alguno dirá, pero pastor, yo no tengo enemigos que yo haya elegido, pero ellos me han elegido a mí. Y suele suceder. A veces uno no los elige. Y ellos te tienen por enemigo, por algo, se ofendieron, no quieren resolver, o te dicen, todo está bien. Pero tú sabes que no todo está bien. Y tratas de hablar el tema y no simplemente no lo quieren tratar. Entonces, ¿qué dice la Biblia? En cuanto sea posible, Romanos, capítulo 12, cuando sea posible vivir en paz con todos. Pero aún Pablo decía, hay algunos que ni siquiera me quieren aceptar como apóstol y constantemente están atacando mi apostolado, cuestionando lo que yo enseño y predico. Intentando, pero no siempre logrando esa unidad. Entonces, reconcíliate primero antes de adorar, antes de participar en el ministerio. Número 3, porque es una invitación del diablo mismo. Efesios capítulo 4. Creo que ustedes saben que en Efesios 4 se está dando instrucciones, le está dando instrucciones a la iglesia de cómo debería crecer a la estatura de la medida, de la plenitud de ¿quién? De Cristo. Que Cristo ahí es no solamente el tema que estudiamos, pero también nuestro maestro, que hemos aprendido así de Cristo, dice en versículos 20 y 21, llegando ya al 26, después de hablar de lo que debemos despojarnos y ser renovados en nuestro entendimiento y vestirnos del nuevo hombre, dice en el versículo 26, airaos, pero ¿qué? No pequéis. Gracias a Dios que nos podemos airar y no pecar. No sé si lo haya logrado alguna vez en mi vida, pero hay un momento en que quizás la ira santa, podríamos decirlo así, existe. Y uno se puede airar, en defensa quizás del Evangelio, en defensa quizás de Dios mismo. Pero dice, airaos, pero no pequéis. ¿Y cómo vamos a pecar? No se ponga el sol sobre ¿qué? Sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esas cosas van juntas. No resuelves prontamente, le estás abriendo la puerta a Satanás. Y seguramente ustedes lo han experimentado, seguro no soy yo el único. ¿Qué pasa si dejas que pase un día, una semana, un mes? ¿Se achicó el problema o se agrandó? Y ya comenzamos a usar nuestra imaginación, y si viene y me dice, yo le voy a decir, y seguro me va a decir, y yo le voy a responder,
y voy a usar este versículo y de repente voy a tener que llamar al hermano a que venga y sea testigo y comenzamos. ¿Sí? Y armamos tremendo argumento y de repente aparece el hermano y dice, pastor, le tengo que pedir perdón, y se resuelve. Así me ha pasado. Y todo lo que uno gastó y lo que no durmió y lo que no pudo comer pasó. Tan fácil si simplemente obedeciéramos a Dios. No dejes que pase al otro día. Resuelve al tiro. Sale de la duda. Si tienes simplemente una duda que quizás alguien se ofendió, que alguien que les molestó algo, háblalo al tiro. Que no crezca. Saltemos el que viene y ahora vamos al próximo. ¿Cuál es la meta? Si vamos a Juan capítulo 17 y estudiamos bien el tema, ¿qué es la meta? ¿Por qué está orando Jesús para esa unidad? ¿Alguien sabe? Para que el mundo crea, muy bien. Que crean en Jesús. Estamos en una conferencia misionera, eso es lo que queremos, ¿cierto? Que el mundo crea en Jesús, ¿ok? Pero si el mundo cree en Jesús, ¿qué va a suceder? Quiero que salten ahora al Apocalipsis en su mente. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? De toda tribu, lengua y nación, ¿qué van a estar haciendo? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la meta real? Si leemos acá, el Señor Jesús habla mucho de la gloria de Dios y que Él quiere no solamente recibir la gloria y ser glorificado, pero Él quiere también que los discípulos experimenten esa gloria. ¿Qué significa que Dios sea glorificado? Que sea exaltado, que todos sus atributos sean conocidos, sean apreciados, sean resaltados, que agradezcamos realmente a Dios por lo que Él ha hecho y por quién es. ¿Y cómo se va a lograr eso? Se va a lograr cuando nosotros realmente reflejamos que somos sus hijos y estamos unidos como están unidos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Les invito, hermanos, a que tomen los asientos de los fariseos. Al frente, los primeros asientos decía que son Pastor César, bienvenido con su grupo. Estamos hablando de la resolución de conflictos, que tiene que ver con nosotros no solamente predicar un ministerio de reconciliación, sino tiene que ver con ser nosotros reconciliados con otros. La meta realmente es la gloria de Dios. Las misiones existen para que Dios sea glorificado en su creación por su gracia. Quiero que vayan conmigo a Efesios capítulo 1 rápidamente. Quiero leer solamente unos versículos. Y quiero que noten cómo se repiten algunas palabras. Versículo 3 de Efesios 1. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. ¿En quién? En el amado. Gracias a Dios. Somos aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de ¿qué? Su gracia. Su gracia, que hizo sobreabundar, más que simplemente abundar, sobreabundar. ¿Por qué? El pecado sobreabunda, pero el pecado abunda, pero la gracia sobreabunda, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de ¿qué? Su gloria. Su gloria.
nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de ¿qué? De su gloria. Están notando que menciona la alabanza de su gloria, que todo esto lo hace en Cristo y que es para nuestro beneficio, para que algún día todo el mundo reconozca su gracia y Él sea glorificado. Pero es por eso que nosotros tenemos que ser unidos. Si leemos y estudiamos bien Juan capítulo 17, vemos que en el contexto se repite más de una vez la gloria de Dios y que su pueblo será unido para que el mundo conozca. Esas cosas van de la mano, van juntas. Y yo creo que a veces nosotros no alcanzamos a los que podríamos alcanzar, porque dentro del cuerpo de Cristo local, nosotros no estamos mostrando esa unidad. He conocido pastores, algunos de ellos en mi familia, que se jactan de ser peleadores. ¿Los han conocido? Y en lugar de luchar con el diablo, ven enemigos en el pueblo de Dios. Ahora, no sé cómo explicarlo, pero yo creo que deberíamos darle más prioridad a tener una enemistad con el diablo que buscar diferencias entre nosotros mismos. Siempre van a existir algunas diferencias y podemos ir al próximo. Trabajo unido en equipo no es ecumenismo. Me han acusado de ser ecumenista. Yo he predicado en iglesias donde quizás algunos dirían, ni me acerco. Y yo pienso, me están dando una oportunidad de predicar ahí para que quizás por primera vez en mucho tiempo escuchen la verdad. Son familiares míos que creo que están muy equivocados en su doctrina. Yo los amo. Son sobrinos o son primos o personas en el ministerio. Y creo que están muy equivocados en su doctrina, pero me invitan a predicar. Bueno, les voy a hablar de Chile, pero voy a hablar del Señor Jesucristo y voy a hablar de sana doctrina. Y ellos ya saben que yo voy ahí con ese fin. No trato de corregir todo lo que anda mal en esa iglesia, pero sí voy a presentar una clara exposición del Evangelio. A eso fui llamado. Pero eso no quiere decir que soy ecumenista. Porque yo creo que deben haber diferencias por doctrina, donde nosotros rayamos la cancha y decimos, puedo tener compañerismo con los que son de una fe sana. Pero eso tampoco quiere decir que yo los tengo que tratar como el diablo mismo. Es más, seamos honestos. Hay algunos hermanos que tienen equivocaciones bastante grandes en algunas partes de su doctrina, pero que son salvos y estarán en el cielo. Y algunos de ellos, tristemente, aman más a Cristo que algunos de nosotros. Entonces tenemos que tratarlos con amor, como hermanos en tu propia familia, quizás. Que no siempre vemos las cosas de igual forma, pero los tenemos que tratar con amor. La otra cosa que a veces acusan cuando uno dice es que están buscando la unidad a toda costa. No lo estoy buscando a toda costa. No es ser mundano. No es decir, ya entonces seamos todos iguales en la forma de dirigir nuestro culto y en el color del piso, de las paredes o lo que sea, o tenemos que pintar todo de negro y tener una banda y humo y todo. No tenemos que seguir la última ola o tener que hacer lo que está de moda para nosotros encajar con cierto grupo, ni del mundo, ni hipercalvinista o hiper esto o hiper aquello, y no tenemos que buscar la última cosa en el cual nos vamos a volver fanáticos para nosotros encajar con cierto grupo. Darás tú cuenta a Dios por cómo diriges tu ministerio. Y con la ayuda del Espíritu Santo, Él te dará sabiduría para tomar esas decisiones. Y debería yo, en amor, poder
tener compañerismo contigo si tu meta es exaltar a Cristo en su iglesia, no la tuya, pero su iglesia, porque eres cabeza de la iglesia. La hipocresía, algunos dicen sí, pero tú como misionero vas a una iglesia donde ellos tienen ese escenario y después vas a otra iglesia donde no creen en eso. Sí, estoy buscando apoyo para poder servir a Dios en Chile. Y no porque yo esté en esa iglesia siempre voy a aprobar el 100% de lo que hacen en esa iglesia. Si tú me invitas a predicar en tu iglesia, quizás yo no apruebe el 100% de lo que haces tú. Pero queremos exaltar el mismo Cristo. Y queremos glorificarlo a Él. Ahora, hay diferencias mayores, como yo he dicho, que deben separar. Pero hay diferencias menores que no creo que deberían separar. Yo generalmente no predico en corbata en mi iglesia, pero voy a algunas iglesias en los Estados Unidos donde es costumbre predicar en corbata, y si en tu iglesia es costumbre, yo lo voy a hacer. Me pongo la corbata. No es ser hipócrita, es ser respetuoso. Hay una diferencia. Romanos capítulo 12, como ya lo mencioné, en cuanto sea posible vivir en paz. Yo creo que a veces armamos sería donde no tiene que haber. El que sigue. El conflicto es inevitable. Voy a dar algunas razones, tengo 5 por los que están apuntando de que les pase la hoja. Pero voy a dar solamente algunas en esta primera hora y después en la segunda hora. Y quiero que ustedes puedan pensar quizás en algunas preguntas que quieran hacer. Yo no pretendo saberlo todo, y si quieren hacerle preguntas a alguien que esté aquí, también lo pueden hacer. Puede ser una sesión donde compartamos como hermanos y hermanas en Cristo. Primero, el conflicto es inevitable porque existe el diablo. ¿Ustedes creen en el diablo? Sí. En Satanás. Se pusieron la armadura. Amén. Porque nosotros a veces salimos, si somos honestos, salimos desprevenidos. Hay león rugiente que te quiere devorar, quiere acabar con tu matrimonio. Porque esa es una de las razones principales por la cual muchos dejan el ministerio. Pero también dejan el ministerio por otras razones, y una de ellas es por la falta de unidad. Se pelean tanto que ya dicen, no doy más. No tengo ni un amigo. No tengo ni una persona que me entienda. No hay una persona con la cual yo pueda honestamente compartir, porque le comparto algo y de repente todos lo saben. Y se arma la pelea. ¿Han jugado alguna vez el teléfono roto? Uno le dice a la persona al lado y después termina dando vuelta, y lo que termina al final es completamente diferente, porque en el transcurso se va cambiando el mensaje. Y es así en muchos ministerios donde se comparten cosas que más bien se están entremetiendo en lo ajeno y no son parte ni del problema ni de la solución. Entonces existe un diablo y es lo que él quiere hacer. Jesús ora ¿para qué? Para que seamos. Dios tiene un plan para la iglesia. Satanás también. Si Dios quiere unidad en su iglesia, ¿qué creen ustedes que Satanás quiere? Que estemos fracturados, que estemos peleados, que nos ofendamos fácilmente, que guardemos rencor, que no resolvamos de un día para otro. Él quiere derribar lo que Dios quiere construir. Jesús te dice, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades que no prevalecerán, a menos que tú le abres la puerta al príncipe del Hades y lo invitas a entrar. Y quizás ahí vas a tener problemas. El ministerio se hace como en equipo. Es más fácil ser llanero solitario en el ministerio. Claro. ¿Por qué? Porque no tiene conflicto. No tienes con quién pelear. No hay conflicto. O eso crees. Pero ¿qué dice la Biblia? Vamos a verlo en un momento. La prueba del mensaje. ¿Cuál es? ¿Qué dice Juan 13:35? ¿Alguien sabe? ¿Sabrán que sois? ¿Por qué? ¿Por la sana doctrina? No lo dice. No quiere decir que la sana doctrina no sea importante. Pero a la persona en la calle no le importa. ¿Qué crees tú de la vida de Cristo?
¿Ellos qué necesitan? Paz con Dios. Ahora, no quiere decir que lo que tú creas de la venida de Cristo no sea importante, pero tenemos que entender que hay cosas que a veces la gente se pelea y el mundo ve eso y dice, yo no, ahí no veo amor. Más bien veo más problemas, más conflictos, y yo ya tengo suficiente conflicto y problemas en mi casa, ¿por qué voy a querer ir donde hay más? No ven una solución. Entonces, sabrán que somos sus discípulos por el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y Él asegura de que raya la cancha en las cosas que deberíamos nosotros obedecer. Y sabemos que si le amamos, lo demostramos en nuestra obediencia en esas áreas. Pero también Jesús aguantó tanto a los discípulos, uno se asombra de la paciencia que tenía Él con ellos. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. ¿Cuántas de esas, en esa lista del fruto del Espíritu, cuántas tienen que ver con la unidad? ¿Lo han pensado una vez? Próximo. Él quiere derribar, el diablo quiere derribar lo que Cristo quiere edificar. Él quiere edificar su iglesia. Y Jesús claramente dice, el que no es conmigo, contra mí es. ¿Qué sucedió en Hechos capítulo 5? Ananías y Zafira llegan. ¿Y qué le dice el apóstol? Ustedes, ¿por qué permitieron que Satanás pusiera donde? En su corazón el mentirle al Espíritu Santo. Era un ataque contra la unidad de la iglesia, contra la veracidad, contra hablar siempre la verdad, que tú sí seas sí y no, no. Y Jesús dice, si tú te pasas de ese sí, sí y no, no, vas a entrar en problemas. Ya ahí va a haber discusión, va a haber conflicto y va a haber problemas. Entonces, Él quiere derribar lo que Cristo quiere edificar. ¿De qué lado vas a estar? Esa es una decisión que tienes que tomar. ¿De qué equipo vas a vestir la cuadra? ¿Vas a estar del lado de Satanás unos días fomentando división y contienda? No arreglando los problemas que tienes tú o que tienen otros. ¿Cuándo fue la última vez que tú tomaste a alguien que llegó con una petición de oración sobre una situación con un hermano o hasta en otra iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que los tomaste de la mano y dijiste, resolvamos ya? Vamos y hablamos con ellos, seguramente te van a escuchar. No lo hacemos. Porque bien en el fondo, no siempre estamos buscando resolución, o no siempre estamos buscando que realmente haya una reconciliación. Estamos simplemente aceptando el status quo, cómo se hacen las cosas. Así simplemente somos. Yo he tenido pastores que me dicen, pero usted tiene que entender, pastor, que somos chilenos y así son los chilenos. Y yo digo, es que no tiene nada que ver con chilenos. Los argentinos son peores, los de Colombia también son así, los norteamericanos son así, los canadienses son así, tengo familia que son mexicanos, también son así. El ser humano es así. Nada que ver. Segundo, Él quiere dividir. Cuando tú te comprometes a realmente trabajar en equipo con alguien, te puedes asegurar que no va a haber problemas. Mi hijo Jonathan, el más rebelde de los tres. ¿Es verdad? Cuando él dijo, yo quiero trabajar contigo, papi, en Chile, quiero hacer mi práctica, porque nuestra misión requiere que hagan una práctica. Quiero hacer una práctica en Chile y lo quiero hacer con ustedes. Yo me preocupé. Porque yo tengo muy buen trato con él, pero cuando está lejos. Si va a venir y trabajar en nuestra iglesia, y yo recordaba cómo era él en casa, pensé, podrían haber problemas. Él llega, es joven, es de esos que tiene mucha energía y muchas ideas, y él quiere venir y seguramente va a querer cambiar algunas cosas y todo, y yo le voy a tener que recordar,
El pastor soy yo. Amén. Yo sabía que íbamos a... Gracias por el apoyo, ¿no, hermano? Yo sabía que probablemente iban a ser... A ver, a menos que uno reconoce que mucho de eso tiene que ver no solamente con la personalidad que tenemos él y yo, que los dos somos así leones, pero tiene que ver con que Satanás mismo, lo que él quería es que él y yo estuviéramos divididos. Entonces cuidamos de nuestra relación. Cuido la relación con Olivia, su esposa. Aseguramos de que tenemos una buena relación, pero no es fácil. Bueno, es más fácil con Olivia que con Jonathan, pero y hasta Wendy compró el libro y leyó el libro Cómo no ser la suegra normal. No sé exactamente el título en inglés, lo estoy tratando de traducir, pero algo por el estilo. Ella leyó el libro para ella poder decir, yo no quiero ser la suegra típica, esa que no estás cuidando bien a mi hijo y por qué estás haciendo no. Y mis nueras, las tres, tienen muy buena relación con él. ¿Por qué? Porque a propósito ella ha buscado no crear más conflicto, sino crear ¿qué? Mira. Y eso refleja el amor de nuestro Dios. Es lo que Jesús oró en Juan capítulo 17. Entonces, Satanás quiere dividir, nosotros deberíamos estar tratando de ¿qué? De construir equipos que tengan un mismo sentido, un mismo pensar, en un mismo espíritu, bajo una misma dirección, para la gloria de un mismo Dios. Deberíamos estar trabajando en esa obra. En Mateo capítulo 12, Jesús da la ilustración de que una casa dividida no puede permanecer. Y hay iglesias cojeando hoy en día, y hay ministerios cojeando, y hay misiones que están cojeando en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque hay tanta pelea adentro que han perdido credibilidad en el mundo. Número 3. Él quiere que perdamos toda credibilidad. Sabrán que sois mis discípulos. Y esa es la meta. Que sepan, que sea notorio. Que dos personas tan diferentes, quizás de culturas diferentes, trasfondos diferentes, géneros podríamos decir, diferentes como en un matrimonio, que podamos llevarnos tan bien que la gente dice, eso es sobrenatural. Eso tiene que ser Dios. ¿No es lo que quieren? Eso es lo que quiero yo. Amén. Número 2. El que sigue. Existe el diablo. El conflicto es inevitable. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Y aquí no tengo que pasar mucho tiempo. Y tendríamos que nombrar las imperfecciones. No sé quién fue, pero me dijeron que era Lutero, que llegaron los estudiantes con toda una lista de imperfecciones que ellos veían en su institución y bajo su liderazgo. Y supuestamente Lutero miró la lista y dijo, no, les falta. Lo entregó y dijo, todavía tiene que seguir rellenando, ¿no? Y la idea es que todos tenemos muchas imperfecciones. ¿Pero qué hacemos? Tratamos de maquillarnos para que no se noten tanto. En lugar de nosotros estar dispuestos a decir, la embarré, me equivoqué. ¿Te has enojado alguna vez con alguien y al tiro dices, no debía hacer eso, no debía decir eso? En equipos, las tres principales razones por las cuales hay conflicto son estas: una falta de confianza entre los miembros del equipo, una falta de comunicación y una falta de humildad. Quiero rápidamente repasarlos, el que sigue. Primeramente, falta de confianza. Es la cola fría de todo equipo. Dicen cola fría acá en Chile, ¿cierto? Sí. Es el pegamento. Es lo que une todo equipo. Tiene que haber confianza. Los discípulos tenían que creerle primero a Jesús. Si no le creían, no le iban a seguir. O solo a medias. Habían algunos que seguían, pero de lejos. Y cuando Jesús por fin dijo, ya es tiempo de que ustedes incrementen su compromiso, muchos lo abandonaron. Y Jesús toma a sus discípulos y dice, ¿ustedes qué? ¿También se van a ir? ¿Y qué dice Pedro? Solo tú tienes palabras de vida eterna.
Entonces tiene que llegar un momento en que ustedes como equipo realmente creen que lo que están haciendo es de tan gran valor que pueden ustedes confiar el uno en el otro. Yo nunca le tuve que recordar a Jonathan que debería llegar temprano al culto cuando estábamos trabajando juntos en nuestra iglesia. Ahora él tiene su propia iglesia, pero en ese tiempo yo nunca tenía que estar preocupado que si no llego yo, habrá alguien que haga y hay alguien que esté ordenando. Si yo llegaba tarde, él ya estaba con Olivia, con los hijos, y habían ordenado, habían asegurado que estaba limpio el lugar, que todo estaba en su lugar. ¿Por qué? Porque es mi hijo, lo entrené así. No. Porque está comprometido. Pero otra cosa que les puedo decir es, yo les aseguro que cuando teníamos conflicto, yo podía ir a él y yo sabía, yo confiaba de que él me iba a escuchar. Y que iba a tener el corazón abierto para ser corregido y el corazón abierto para decirme también a mí las cosas, donde yo fallé. Y esa confianza se tiene que construir, no es normal, no es natural. Lo tienes que construir. Número 2, una falta de comunicación. Jesús dice que tu sí sea sí y tu no. Y si tú te quejas con otra persona en el equipo del comportamiento de alguien y después ellos llegan y dicen, es que yo he oído por ahí que quizás no estabas muy satisfecho, y tú les dices, no estaba tan mal. Ahí no estás siguiendo esta regla. Si no estuvo bien, dile, no estuvo bien, no estuvo al estándar, no estás cumpliendo. En amor te lo digo, tienes que ponerte las pilas. Falta de humildad. ¿Qué dice la Biblia? Dios resiste al soberbio. Da gracia a quienes, al humilde. La única forma de trabajar en equipo es en humildad. Si tú no puedes servir a los que están en tu equipo, no vas a poder trabajar en equipo. A mí me asombra, quiero terminar este tiempito con ustedes en Juan capítulo 13. Me voy a adelantar un poco, lo tenía para más tarde, pero quiero terminar la idea en Juan capítulo 13. Me asombra que los discípulos todavía, después de más de 3 años con Jesús, no entendieron este concepto. Seguían peleando entre ellos para ver quién iba a ser el mayor. ¿Y qué hace Jesús? Calladito, se para, se quita su manto, era un manto especial, probablemente en cierta forma representaba su autoridad ante los discípulos, y ahora está vestido como un esclavo. ¿Y qué hace? Le lava los pies. Ustedes se saben la historia. Le lava los pies. ¿Has lavado pies alguna vez? Yo crecí en una iglesia de los hermanos y se lavaban los pies como parte de la cena del Señor. Los hombres aparte de las mujeres, pero lavábamos pies. Y hay pies que... Y yo me imagino que estos discípulos, sus pies no eran los más bonitos. ¿Cómo lavas pies? ¿Parado? No, arrodillado. De rodillas. Es la humildad de Jesús que me asombra. Al frente de sus discípulos lo van a negar, uno lo va a entregar y lava pies. Y después, ¿qué dice? Versículo 13: vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos de los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si tú quieres trabajar en equipo, y especialmente si eres el líder de ese equipo, tienes que servir. Lo dijo Jesús. Sí. En el mundo, ¿cómo lo hacen? Entre ustedes no se hace. El que quiere ser primero tiene que ser último. Y tiene que servir. El problema es que no lo encontramos en muchos lugares. Es más, hay gente que quiere alimentar el ego del pastor como parte del ministerio. Y no sé por qué lo hacen, quizás porque lo han visto en otras iglesias. Pero en nuestra iglesia intentaron ponerme una mesa especial. Una vez tuvimos un asado para el 18, celebrando como Dios manda. Y un buen asado. Y me pusieron una mesa separado de todos los demás. Le dije, ¿y eso? Es para el pastor. No.
Pónganme entre las ovejas. Amén. Ya, y después yo estoy parado sirviendo y me dijeron, siéntese pastor, le traemos un... No, yo soy el último a comer. Siéntese. Quedaron sorprendidos. Gente recién llegada a la iglesia dijeron, nunca lo hemos visto. ¿Por qué lo hago? No para después poder dar una ilustración ante otros pastores. Yo lo hago porque yo mismo tengo que recordar esta enseñanza. Porque no siempre me gusta lavar pies. Yo prefiero que me laven los pies. Me gusta el asiento primero. Me gusta, ¿a quién no le va a gustar? ¿Cierto? Entonces, ¿qué necesitamos? Encontrar herramientas prácticas, no solamente para resolver conflictos, pero también para buscar armar unidad. Jesús dijo, entre ustedes no deberían decirse rabí, no deberían decirse padre, sino que somos hermanos. Y por eso nos llamamos hermano y hermana, porque en Cristo somos iguales. Gracias a Dios, algunos tienen tremendos dones. Me encanta cómo toca mi hermano la guitarra, ojalá pudiera tocar así. Pero no por eso es superior. Simplemente celebramos los dones que Dios le ha dado, pero cada uno tiene su parte en el cuerpo, ¿cierto? Hasta ahí nomás por ahora, tengo unos 3 puntos más para la segunda hora. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Las quejas, las escucha el pastor Jaime. No, ¿alguna pregunta, algún comentario? Quizás algo que quieran agregar a lo que estemos planteando. Hay micrófono. Vamos, no sean tímidos. Algunos se ven que no han desayunado todavía, así que... Yo tengo una pregunta para cuando tú percibes que alguien tiene algo contra ti, pero no sabes qué es o por qué, pero percibes que algo está ahí. ¿Cuál es el primer paso que puedes tomar? Voy a tocarlo en la segunda hora, pero yo voy directamente a ellos, no hablo con otros que han comentado algo, que han dicho algo, no, yo voy directamente a ellos y digo, ¿qué pasa, hermano? Lo siento que tenemos el mismo trato de antes. Y casi siempre me dicen, no hay problema. Porque no son capaces de decirlo. Y después le cuentan a alguien de la iglesia para que como que llegue de tercera mano. Y entonces yo tomo a esa persona y digo, vamos y hablamos de nuevo con este hermano. Y me aparto y le digo, ya, aquí me dice mi hermano que tú tienes algo contra mí, pero tú me dijiste hace 3 días que no había nada. Entonces, explícame cuál es. Y ahí ya los tenemos entre la espada y la pared, tienen que decir algo, porque ya hay testigo. Pero eso, gracias por la pregunta, eso lo vamos a ver en la próxima sesión. ¿Alguien más? A veces pasa que llega un hermano donde nosotros el pastor y nos dice, pastor, el hermano tanto está en una falta, está haciendo esto, sufre por esto, etcétera, vaya y hable con él. Cuando yo personalmente digo, si a usted le contaron, vaya y hable usted con él. La pregunta es, ¿pero qué pasa cuando esa persona que llegó a contarme de otro hermano, yo sé que es inmaduro también, y sé que si va a ir a hablar con el otro hermano, no va a ir con la actitud apropiada? ¿Qué es aconsejable hacer ahí? Gálatas capítulo 6. Sí. Gálatas 6, capítulo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros sois espirituales, ¿cómo sabes si alguien es espiritual? ¿Conocimiento de Biblia? No. ¿Terminó 4 años de seminario? ¿Predica bonito? ¿Cómo sabes? Por el amor que va a Por el fruto del Espíritu. Si una persona es espiritual es porque es dominada por el Espíritu de Dios y hay evidencia de fruto. No la perfección, pero hay evidencia de fruto. Entonces, si esa persona no reúne esas cualidades, yo ya sé que le va a faltar amor, gozo, paz, paciencia y no va a saber tratar el tema. Entonces yo voy con ellos, pero yo insisto que él hable con el hermano.
Pero yo ahora estoy de testigo para también un poco apagar el fuego. Si soy restaurar, le dice con espíritu de qué? De mansedumbre. Un caballo manso es adiestrado. ¿Qué significa? Hay poder, puede haber hasta autoridad de la persona sobre otro, quizás en un ministerio, pero lo va a hacer como manso. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Tentado a qué? En mi caso, a decir, es que va a ser así porque yo soy el pastor y saco la espada de doble filo y comienzo a cortar cabezas. Esa es simplemente mi personalidad y tengo que cuidar de no hacer eso. Entonces yo sé que esa va a ser mi tentación. Tengo que pedir mansedumbre del Espíritu y llegar con esa persona y decir, esto deberíamos arreglarlo. ¿Tenías una pregunta? Quedan 4 minutos. En continuación de lo que le respondió el pastor Sheila, en esas situaciones donde toma la persona, vamos a hablar, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, esa persona dice, no, yo prefiero no hablarlo? Que sucede mucho, especialmente porque es una cultura donde me dijeron y yo conté, yo cuento, pero que no sepa la persona que yo conté. Entonces, a mí me ha pasado, por ejemplo, lidiando con gente que a veces como que veo truncado el proceso. Supe que Juanito habló de mí por Francisca, pero no puedo ir donde Juanito a decirle Francisca me dijo porque termina siendo más cagüín que el que ya estaba antes. ¿Cómo lidia eso? Es que si la persona que le contó no quiere... Ya no es cagüín si tú llevas a la persona. ¿Y si no quiere? Pero si no quiere ir, entonces dices, entonces no me lo comentes y no sigas hablando del tema. Porque ya no quiere ser parte de la solución. No es parte del problema hasta que le cuentan. Y cuando viene a ser parte del problema, pero no quiere hablarlo para resolver, pecó. Porque es un atentado contra la unidad de la iglesia. Y quizás podría decir, especialmente si es contra un líder en la congregación, un pastor principalmente, porque la Biblia dice no deberías traer una acusación contra un pastor sin 2 o 3 testigos. ¿Por qué? Para protegerlo del cabrón. Ustedes como pastores y esposas de pastores ya saben, la gente habla y habla de más y se inventan unas cosas. Entonces, ¿qué tienes que hacer para que ese vicio, porque es un vicio y es instigado por Satanás mismo, termine y haya unidad en la iglesia? Lo tienes que tratar como un atentado del enemigo contra la unidad de la iglesia. Cristo no puede ser glorificado en una iglesia dividida y una iglesia dividida no puede progresar. Cristo mismo lo dijo. Entonces le tienes que explicar a esa persona qué tan serio es que ellos lo hablen, pero no quieran resolver. Estaba pensando en el hecho de que la mayoría de los que pastores que estamos acá, pastoreamos iglesias no en una pluralidad de ancianos, por ejemplo, como varios pastores. En el caso de usted, estuvo trabajando con su hijo, pero antes me había comentado que hizo su práctica en un lugar donde habían 6 pastores. ¿Cómo podemos, quizás esa posición a veces no nos desafía, digamos, a trabajar con iguales de una manera constante, sino que más bien dirigimos? Entonces, ¿cómo podemos trabajar eso en nuestra propia vida cuando nos toca? No sé, en mi caso, yo estoy 5 horas de Santiago, no es que tengo pastores cercanos con los que constantemente tengo que trabajar. Entonces, para no olvidar que tenemos que trabajar en equipo, en Red Visión Global y en conferencias, de manera continua para que eso sea una cultura también dentro de la iglesia, el trabajo. Yo creo que es aún más difícil trabajar bien en equipo con gente, con personas que no sean el igual tú a tú. Porque siempre te están viendo como, bueno, vamos a hacer lo que el pastor dice. La dificultad que tengo yo es que yo hago un equipo de trabajo en la iglesia y entre ellos hablan lo que no les gusta, pero no me lo comentan. ¿Y cómo podemos manejar eso? ¿Cómo vamos a mejorar el trabajo en equipo? No se puede si no me lo comentan. Entonces ahí viene la confianza, la falta de confianza. Si no hay falta de confianza, entonces si no se me acerca, y yo soy a veces culpable de eso, por ser como soy, la gente tiene miedo.
Entonces no se acercan porque no quieren crear un conflicto mayor, pero el conflicto ya existe. Entonces tienes que crear momentos de confianza. Una de las formas que lo hacemos nosotros es hacemos una evaluación honesta de diferentes eventos que hacemos en el día, y yo quiero que apunten por lo menos 3 cosas que piensan que se deberían mejorar. Y he exigido en el pasado que una de esas cosas tenga que ver con mi liderazgo directo. Y les tienda la mano, pero a veces lo escriben. ¿Por qué? Porque lo pueden después entregar sin que yo sepa quién, aunque ya le sé la letra, pero bueno. Pero eso ayuda un poco a comenzar a que y eso lleva entonces a la comunicación. La comunicación tiene que ser transparente, tiene que ser abierta. Si no hay comunicación transparente y abierta, entonces siempre va a haber algo de tensión, porque siento que no le puedo decir que eso realmente me ofendió, que eso me molestó, que siento que no es bíblico, que no es cristocéntrico, que no refleja el amor de Cristo o algo. Entonces tienes que darles oportunidad, y lo hago en mi casa. Y en mi casa se sienta Wendy en la mesa para esa reunión y yo sirvo. Yo cocino y yo sirvo. Para que ellos vean otra vez que yo los quiero ahí y que yo quiero ser el que sirve, y que para que se crea otro ambiente. Igual, todavía no siempre me dicen las cosas. Pero he logrado que algunos me han confrontado y me han dicho eso no estuvo bien. Y me ha tocado pararme en el púlpito y pedirle perdón a la iglesia, porque ya se supo o porque fue público. Ok. Me pasé 2 minutos. Así que luego 2 minutos. Ovejas negras, todas las congregaciones las tienen. Había visto eso en el ministerio de mi papá. Lo que no me había contado él era lo que sucede muchas veces detrás del escenario, el desánimo que viene cuando uno espera el ánimo de otros pastores, misioneros, y no lo recibe. Es más, no solamente no recibes ánimo, eres atacado por cosas que realmente uno se pregunta ¿qué tuvo que ver esta persona? ¿O por qué se involucró? ¿O por qué siente que tiene a una autoridad? No sé si ustedes saben cómo funciona nuestra misión, pero yo ahora no tengo autoridad sobre mi hijo. Él, cuando hizo su práctica en nuestra iglesia, yo tenía cierta autoridad sobre cómo estaba haciendo su práctica, y claro, estaba en mi congregación, la cual yo rendiré cuentas a Dios algún día por cómo la estoy manejando. Y entonces hay personas que me llaman y me dicen, mira, tienes que hablar con tu hijo. No, tienes que hablar con su hijo. Entonces, lo que sucede muchas veces en el ministerio es que no sabemos manejar muy bien la autoridad que Dios nos da, o no sabemos manejar las responsabilidades que tenemos, y vienen conflictos a veces tan serios y tan personales. Y no sé si ustedes han notado, pero cuando ya no tienen algo bíblico en el cual basarse, entonces pasan a las cosas personales. Y es un ataque personal, porque ya no tienen argumento bíblico. Y no es que seamos perfectos, siempre vamos a cometer errores, todavía creo que todos podríamos decir que estamos aprendiendo. Nos falta todavía llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Y entonces cuando no se trata bien el conflicto, que es inevitable, como ya vimos, ¿cómo lo vamos a manejar? No puedo contar las veces que yo quería dejar el ministerio, no por problemas dentro de una congregación que yo estaba fundando, por problemas fuera de la congregación, de misioneros, pastores, personas que no manejaban bíblicamente el conflicto. La iglesia original, anfitriona nuestra, por problemas que yo consideraba no eran mayores problemas, un desacuerdo que yo diría no era gran cosa, el pastor dijo, ya, no vamos a ser su pastor enviador más. Y perdimos 27% de nuestro apoyo de un día al otro.
Se puede imaginar, a punto de ir a Colombia y tuvimos que retroceder y comenzar a levantar ese apoyo que necesitábamos para poder vivir en Colombia, que no nos permitía tener una visa de trabajo. Teníamos nosotros que llegar con el apoyo y cierta cantidad de apoyo para ser aprobados para una visa en Colombia. Entonces, estamos hablando de este tema porque es uno de los temas principales. Podríamos hablar de la santidad, podríamos hablar del cuidado de tu testimonio en cuanto a sexualidad y tu matrimonio, porque esa también es una de las razones por la cual muchos dejan el ministerio. No saben manejar bien esa relación. Pero una de las otras razones principales por la cual muchos misioneros y pastores dejan el ministerio es porque no saben manejar el conflicto. Y hay conflicto entre pastores y sus misioneros. Entonces no solamente hay un misionero que es enviado y tiene problemas con su pastor, enviador, y la iglesia enviadora, pero no saben resolver el conflicto, o no es capaz el pastor realmente de manejar bien su autoridad. Así que eso es lo que vamos a ver en esta segunda parte, y quiero darles también, como yo dije antes, voy a correr un poco, estoy asumiendo que ustedes ya saben algunos de estos pasajes, no voy a dar muchos detalles de algunos conflictos personales porque simplemente no hay tiempo y porque no es necesario. Yo creo que ustedes ya lo han vivido y saben algo de eso. Pero, como dije, han habido tantas ocasiones en que yo he llegado a un lugar pensando que iba a tener el apoyo y el ánimo de las personas, que seguramente alguien me apoyaría en comenzar una iglesia ahí, y dijeron, ¿sabe qué? No, aquí no lo queremos. En Colombia pensaban que yo era o de la DEA, o de la CIA, o de... porque ya hace un brinco ahí. Y o asumen que uno tiene plata y que van a pagar todo, y un montón de conflictos que uno diría, ¿y qué tiene que ver esto con el ministerio si quiero ganar almas para Cristo? Pero es lo que Satanás usa para frenarnos, para asegurar de que no tengamos nosotros el éxito que Él nos quiere dar para extender el reino. Así que hemos visto que tenemos conflictos y a veces no lo sabemos resolver, y que el conflicto es inevitable porque existe el diablo. Segundo, porque somos nosotros imperfectos. Ahora, lo tercero es porque... Ya, lo estoy avanzando. Tranquilo. Creo que lo estoy avanzando. Sí, porque no obedecemos a Dios. ¿Les cuesta obedecer a Dios? Gracias, hermano, por su honestidad. Yo también estoy diciendo sí. Sí, cuesta a veces obedecer a Dios. Y especialmente cuando yo tengo que ir y confrontar a alguien. Como yo dije, ese no es mi estilo. Todos tenemos nuestro estilo de resolver conflictos. Y algunos de nosotros, estoy seguro que no soy el único, prefieren simplemente dar tiempo a que se resuelva. ¿Y cómo te ha funcionado eso? No funciona, generalmente. Das demasiado tiempo y el enano se crece, y ahora tienes un gigante y deberías manejar bien la onda, porque vas a tener que matar al gigante en el nombre de Cristo para volver a traer unidad a la iglesia. Entonces, no vivimos en el amor. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Quieres resumir todo el Antiguo Testamento? ¿Cómo lo vas a resumir? En una palabra: amor. ¿Qué dijo Jesús? La ley, los profetas, todo. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si vas a amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿qué tienes que hacer? Resolver el conflicto. Lo tienes que hacer, no hay opción. No lo puedes ignorar, no lo puedes dejar de lado, no puedes pedir que de alguna forma se resuelva solo. Generalmente no se va a resolver. No tenemos la meta que Cristo tiene, unidad que glorifica a Dios. Estamos tan acostumbrados a una disfunción que estamos tratando de manejar la disfunción. Pero ese no es el liderazgo, esa es mala administración. Si estás tratando de administrar el caos y la disfunción y dices, total, es que todos somos pecadores y así funciona, y no tienes como meta glorificar a Dios con la unidad que Él pide en Juan 17, quizás es porque no tienes
el coraje de enfrentar las cosas como deberías enfrentarlo. Ese es el verdadero liderazgo. Acercarte a alguien y decir, esto no debería continuar, esto no honra a Dios. Este conflicto no puede continuar. No queremos trabajar en equipo, como dije antes. Yo creo que a veces es más fácil trabajar solo. Si vas a formar un equipo, tienes tú que poner al lado algunas preferencias tuyas. Vas a tener que delegar. Y al delegar uno comienza a perder ¿qué? Control. ¿A quién le gusta el control? Yo soy honesto, yo levanté mi mano. A mí me gusta el control. Son lo que llaman en inglés control freak. Somos locos por el control. Y si eres perfeccionista, tienes esa enfermedad, podríamos decirlo así, que te gusta que las cosas se hagan. Y uno lo excusa al decir, es que tenemos que hacerlo con excelencia, es para Cristo y nadie lo hace como lo hago yo. Ya te vas a contar. Y nadie va a aprender a hacerlo como deberían hacerlo porque no les das esa libertad. Pero el conflicto viene cuando uno comienza a soltar y entregar responsabilidades y algo de autoridad. Va a surgir el conflicto. ¿Por qué? Porque no lo van a hacer como lo haces tú y a veces no lo van a hacer bien. Entonces, no vivimos en amor. Yo creo que ustedes saben lo que dice Gálatas 5:6, que dice, ni la circuncisión, no algo, ni la circuncisión, sino que la fe que obra por amor. Gracias. La fe que obra por el amor. Y ahí se juntan esas cosas. La fe sin obras, ya sabemos, es muerta, pero las obras sin amor solo son ruido. Entonces tienes que asegurar que cuando estás trabajando con otras personas, no solamente estás tomando pasos de fe, y que esa fe se dé en tus obras, pero tienes que asegurar que cuando estás obrando, lo estás haciendo en amor. Y para mí esa es la parte más difícil. Yo he vivido por fe, sin sueldo garantizado, por más de 35 años. Y como más o menos lo he aprendido a hacer, lo que me cuesta es trabajar por fe en amor. Y si eres como yo, esa parte te va a costar. Entonces no vivimos en amor, no tenemos la meta de Cristo, que es la unidad. Amós 3:3 dice que pueden dos caminar juntos si no estén de acuerdo. Entonces, ¿cómo vas a llegar a un acuerdo? Tienes que martillar el acuerdo, y a veces es, ¿cómo dicen ustedes? Tira y afloja. Y es dale y dale y dale hasta martillar el acuerdo, hasta llegar a un acuerdo. No queremos trabajar en equipo. Es más fácil solo, que dice Eclesiastés 4, mejor dos que uno, y una cuerda de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Yo no sé qué haría sin mi esposa buena. Ella es misericordiosa y amable, lo opuesto a lo que soy yo. Pero juntos funcionan. Pero opuestos atraen y después ¿qué? Revelan, ¿o no? Hay momentos en que yo no quiero su discernimiento y misericordia. Que la mujer calle en la congregación. Que todos los pastores dicen ¿sí o no? Prefieres que no hable porque tú sabes que lo que te va a hablar es la verdad y te va a doler. Y te va a doler porque es la verdad, pero lo dice en amor. Y entonces, aún en el equipo más importante que somos Wendy y yo, existen esos roces. Ellos de Texas son los argentinos del norte. Si saben algo de Texas, todo es más grande y más bonito en Texas. Y no es orgullo porque es verdad. Y yo crecí en Argentina, entonces se pueden imaginar con los dos, con el ego que tenemos, chocando. Así que oren por mi matrimonio. Menos mal estamos bien, gracias a Dios. Número 4, sí. Porque no entendemos que el conflicto es la cuarta razón. ¿Tú crees que el conflicto puede ser algo bueno? ¿Le has dado gracias a Dios algún
una vez por el conflicto. ¿Qué dice Santiago capítulo 4 versículo 1? Mi versión: dale gracias a Dios cuando vienen conflictos a tu vida, llama a esa persona y ten un asado para celebrar el conflicto. ¿Serías capaz? Piensa en esa persona. La mayoría diríamos no, y menos comer con ellos. El conflicto abierto es mejor que el amor oculto. Muy bien. Proverbios. Hay una gran diferencia entre mantener la paz y crear sinergia en equipo. ¿Qué es la sinergia? La unión, ¿qué? Hace la fuerza, pero la unión específicamente ¿de qué? De elementos muy diferentes. Muy diferentes. Elementos que son un verdadero complemento. Entonces tú te rodeas, y Dios te rodea, de gente muy diferente a ti. Y si no sabes celebrar las diferencias y no sabes incorporarlas, estás limitando qué tan efectivo puede ser tu ministerio. Pero yo te aseguro que cuando vienen elementos radicalmente diferentes a un ministerio, va a haber conflicto, porque todos tienen una forma de ver las cosas que es diferente. Y en lugar de venir a ser complemento, viene a ser a veces un roce, y lo tienen que trabajar. El conflicto puede ser necesario para qué cosas, eso lo quiero ver. Conflicto abierto es mejor que el amor oculto, pero quiero que ahora vayan conmigo a Proverbios capítulo 28. Y versículo 23. Dice: el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. ¿Y qué tratamos de hacer nosotros a veces? Suavizar las cosas con la lengua y decimos, total, no fue tan grave el error, y mira que igual yo te amo, y en lugar de realmente, en amor, ser bien claros y corregir. Deberíamos aprender del apóstol Pablo. Él le dice francamente a la iglesia en Corinto: ¿cómo quieren que venga yo? En amor o con paz, básicamente. O sea, ¿cómo quieren que venga? ¿Cómo quieren que yo ejerce esta autoridad que Dios me ha dado como apóstol? Y es necesario a veces que uno llegue con disciplina y diga: hasta aquí nomás, no vamos a permitir, porque hay algunas personas que son expertos en decir, yo no hice nada, y lo que han estado haciendo todo el tiempo es que revolver y revolver y revolver, y no lo puedes permitir. Es un atentado contra la unidad de la Iglesia de Cristo, y lo tenemos que ver así. Hay una gran diferencia entre mantener la paz y crear sinergia en equipo, o crear la paz. ¿Cuál es la diferencia entre mantener la paz y crear paz? Mantener la paz es donde la gente dice, ya, no digas nada, no hables el tema, mantengamos las cosas ya como están, y lo que estás permitiendo es que siga la disfunción. Eso no exalta a Cristo. Él merece mejor. Entonces a veces tienes que confrontar en amor, pero tienes que confrontar para que haya un conflicto inicial, para que se resuelva. Cuando hay conflicto es la oportunidad de demostrar un verdadero amor que se expresa como Dios expresa su amor. ¿Cómo expresa Dios su amor? Sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Se han peleado alguna vez en su matrimonio? ¿Y qué tienen que hacer en la mañana? Le tienes que preparar el cafecito, ¿sí? Él es tan fanático para el café como soy yo. Le tienes que preparar el café. Tienes que otra vez mostrar misericordia la próxima mañana. Lo tienes que hacer en la congregación. Tienes que pedir que ellos muestren misericordia para uno, ¿sí o no? ¿Cuál es la gracia?
La misericordia, la diferencia entre misericordia y gracia es que la misericordia no te da tu merecido. Y la gracia te da lo que no mereces. ¿Entienden? Y hay algunos que dicen, ya, le perdono, pero no olvido. Mostraron algo de misericordia, pero nada de gracia. La mano. Tienes que tener los dos. Tienes que tener misericordia. Yo no soy juez, Dios es juez, yo se lo pongo en sus manos. Yo te voy a seguir amando, te voy a dar otra oportunidad y voy a extender gracia. El conflicto puede ser necesario ¿para qué cosas? Para crear una verdadera confianza. ¿Cómo puede el conflicto crear verdadera confianza? ¿Lo han experimentado? Tienen conflicto con una persona y ahora los entienden mejor. ¿Por qué? Porque han chocado y ahora sabes cuál es su punto de vista, ellos saben cuál es tu punto de vista y pueden hablarlo hasta llegar a un acuerdo y saben lo que sucede si se maneja bíblicamente. Más unidos, más fuerte la relación. Segundo, pueden crear un equipo más unido. Pueden aclarar las expectativas y las metas. Llega mi hijo Jonathan a hacer su práctica en mi iglesia y yo los senté a los dos, Olivia y Jonathan, y yo dije, esto es lo que yo espero. Y esto es lo que sucede si no cumples las expectativas. Y la gran mayoría de nosotros no somos así de claros. Quizás con nuestros hijos, sí, pero no lo somos en la iglesia, no lo somos en el equipo con el cual trabajamos, quizás no lo somos con el misionero que enviamos. Enviamos un misionero y él está por allá y nos desentendemos, no estamos haciendo un seguimiento, no sabemos siquiera lo que él está haciendo. Tuve recién una reunión, fui a Antofagasta y estuve hablando con uno de nuestros misioneros y yo le rayé la cancha otra vez y dije, ¿quieres seguir teniendo apoyo de nuestra iglesia y que yo sea tu pastor enviador? Tienes que hacerme caso como tu pastor. Estas cosas se tienen que arreglar, porque no da testimonio y va a terminar con tu ministerio si no lo arreglas. Así de claro tiene que ser. Esa parte no me cuesta tanto, el amarlo después es lo que me cuesta. Si a ti te es más fácil suavizar la situación, tienes que entonces aprender la parte que a mí no me cuesta tanto. Tienes que llegar y por amor a ellos, por amor a Cristo, por amor a la obra, por amor a su nombre y la extensión de su reino, tienes que ser firme y decir, estos son principios bíblicos. No estamos hablando de prejuicios personales, no estamos hablando de preferencias. Estamos hablando de principios bíblicos que deberían gobernar todo ministerio, los cuales yo estoy practicando. No le voy a pedir a otro que haga lo que yo no estoy ya viviendo. Entonces, aclarar las expectativas y las metas. Esto es para prevenir muchos de los conflictos que puedes tener con las personas con las cuales trabajas. Un misionero que has enviado. Si tú eres un misionero que te han enviado, deberías pedir que tu pastor te aclare qué es lo que él espera de ti. Aclarar el papel que juega cada miembro. No sé si les ha pasado. Llega alguien y dice, quiero trabajar en la iglesia, pastor, y me gusta este ministerio, y de repente te han puesto de lado y no quieren ni escuchar tu consejo. Ellos se apoderaron de ese ministerio y es como una iglesia separada de tu iglesia. Ellos ahora están pastoreando ese grupo y tú no puedes ni siquiera ver el WhatsApp. No, señor. No debería ser así. Y lo que quieren es poder. Quieren tener su grupo. En algunos casos han intentado llevarse el grupo y comenzar una iglesia por aparte. No, señor. No tienen el derecho a eso, entonces tienes que aclarar el papel que ellos juegan. No puedes tomar decisiones sin primero consultarme. La autoridad es delegada, no es absoluta. Y especialmente cuando hay conflicto con otros ministerios. Si alguien te llega a decir, es que los jóvenes son un ministerio importante, es el ministerio más importante de la iglesia, yo voy a decir.
Tenemos que trabajar todos juntos. Si hay ancianos que quieren la iglesia ese día y los jóvenes lo quieren, tenemos que llegar a un acuerdo. No, es que yo ya dije que voy a usar el templo en ese horario. Estás hablando con él, pastor. Yo le dije, yo creo que has olvidado con quién estás hablando. Tú no me vas a dictar cuando tú vas a usar el templo o el edificio y en qué horario para tus jóvenes. No, señor. Así no funciona. Tenemos que llegar a un acuerdo todos los ministerios y ellos tienen que aprender a trabajar en equipo. Son uno de los jugadores en el equipo, no son la estrella. Y tienen que aprender a trabajar todos. Aclarar quién tiene la autoridad. En ese caso, ¿quién tiene la autoridad? Sobre tu ministerio o sobre el ministerio de un misionero. Tenemos un ministerio enviado de nuestra iglesia. Él tiene una iglesia donde él ahora pastorea esa obra. ¿Quién tiene la autoridad sobre esa obra? Yo creo que la tiene ese misionero. Él es el que suda, él es el que hasta sangre le sale a veces por esas ovejas. Pero si yo veo que él está permitiendo algo en esa congregación, como nuestro misionero, que no se debería permitir en ninguna congregación, porque es un principio bíblico, yo no me puedo quedar callado. Y tengo que involucrarme. Pero tengo que involucrarme con él para que él lo corrija, porque él es la autoridad que ellos reconocen. Él ha guiado a esas personas a Cristo, los ha bautizado, los está discipulando. Entonces uno tiene que ser sabio en cómo maneja la autoridad que Dios le ha dado. Y el no saber cómo manejar autoridad muchas veces es lo que más crea conflicto en el ministerio. Yo admiro padres que puedan trabajar con su hijo. Eso no es fácil. Yo no sé si yo podría haber trabajado con mi padre, pero mi hijo lo logró. Mi esposa me tuvo que tapar la boca, pero lo logró, todavía lo sabrá. Entonces uno tiene que aclarar quién tiene la autoridad y recordar que nosotros tenemos autoridad delegada también de quién, de Cristo. ¿Y qué autoridad mostró él? Se despojó de sí mismo y vino como siervo. Aclarar las responsabilidades de cada miembro del equipo. Es como aclarar el papel que juega, pero es agregar otro nivel. Porque cuando tú hablas y dices es que tú serás encargado de tal cosa, por ejemplo el dinero, vas a ser la persona que maneja el dinero. ¿Y qué pasa cuando le dices eso a una persona? Les ha pasado a los pastores, de repente se sienten los dueños del dinero. Y ellos quieren decidir exactamente quién recibe cuánto y dónde y cuándo se paga la cuenta y lo tratan como si fuera su dinero. Y ellos quieren que uno, aún como pastor, no les pueda decir nada. Uno tiene que pedir como mendigo que te den algo para la caja chica, para salir y comprar algo. No debería funcionar así. ¿Y quién termina teniendo el poder? El que maneja el dinero. Y yo he estado en iglesias donde nada ni nadie hace nada, incluyendo el pastor, hasta que hablen con el tesorero. No debería funcionar así. La cola mueve el perro ahí en lugar de... Se cambió el rol. Número 5. Si somos honestos es porque somos competitivos y esa es una linda forma de decir que somos ¿qué? Egocéntricos. ¿Todavía te cuesta pensar en otros? ¿Qué dice la Biblia en Colosenses? Asume que otros sean superiores a ti. ¡Wow! No sé de ustedes, pero eso me da una cachetada. Eso es como despierta. No estás tratando a otros como superiores a ti. Quizás como iguales. Y eso puede costar. Pero superiores. No entendemos el concepto ganar, ganar. No sabemos ejercer la autoridad, como ya dije, y no entendemos ni celebramos las diferencias.
rápidamente, ¿qué significa ganar, ganar? ¿Alguien sabe? Es un concepto de Covey, un autor, no es creyente, pero tiene algunos libros interesantes, y él es un autor famoso en los Estados Unidos que escribió algunos libros que se usan mucho en negocios. Ganar, ganar es el concepto que nosotros nos sentamos y martillamos un acuerdo hasta que tú sientes que has ganado y que yo he ganado. ¿Creen que es posible? Yo, por ser muy competitivo, hasta cuando juego fútbol, como ahora soy muy lento, tengo que pegar para ganar. Pero si no nos cuidamos, hacemos el ministerio así. ¿Sí o no? Para que yo gane, tú tienes que perder. ¿Debería ser así? ¿Podemos nosotros celebrar los éxitos de otras personas cuando a nosotros no nos va tan bien? Si estamos del equipo de Jesús, ellos ganan y Él es exaltado, yo estoy ganando. ¿Sí o no? Por más que en mi iglesia no estemos avanzando mucho. Entonces, la idea es, si tienes un problema con tu misionero, tienes un problema con tu iglesia enviadora, tienes un problema en una relación entre misioneros o entre pastores, recuerda que estamos en el mismo equipo. Deberíamos poder martillar hasta llegar a una superficie bien plana, un acuerdo en que tú ganas y yo gano, y así Cristo gana y se avanza su reino. Y no quiere decir que tengas que dejar de lado tus convicciones, pero a veces vas a tener que decidir si vas a pelear por un punto menor o no. Y si llega el punto en que tienes que decidir, ya, entonces esta no va a poder ser mi iglesia enviadora, mínimo que puedan partir como amigos. Ese pastor que nos dijo, ya no podemos ser su iglesia enviadora, yo fui más de una vez a comer en su casa. Tuvimos lindo compañerismo. Yo no guardé rencor, él tampoco. Llegamos a un mutuo acuerdo en que dijimos, esto no está funcionando, yo no puedo cumplir, pastor, con lo que usted quiere. Yo sentía que él quería micromanejar mi vida. Él sentía que era simplemente pedir cuentas, que yo rindiera cuentas. No llegamos a un acuerdo, entonces yo me encontré otra iglesia enviadora, ellos siguieron con su ministerio y seguimos amigos. Y así debería ser. Somos hermanos en Cristo. Entonces, si llega un punto en que dices, ¿sabes qué? Ya no podemos formar parte del mismo equipo. Mínimo podríamos tratarnos como que, como hermanos en Cristo. Y deberíamos poder llegar a un acuerdo en que los dos ganamos para que no pierda tanto testimonio el avance del Evangelio. No sabemos ejercer la autoridad. Ya mencioné Juan 13, donde Jesús le recuerda a sus discípulos, yo acabo de hacer el trabajo de un esclavo, pero ahora les voy a recordar que yo soy maestro y Señor. Y yo les he dado un ejemplo para que ustedes sigan ese ejemplo. Hermanos, yo te he dado un ejemplo. En el próximo asado quiero que seas el último en comer. No, hay diferentes formas de mostrarlo. Hay diferentes formas de mostrar que eres el siervo. Yo trato de ser el primero en llegar. Yo hago la asado. ¿Ya? Yo hago la asado. Y ahí va comiendo de aquí. Sí, pero ahí gana usted y gano yo. No tengo respuesta. Sino decir amén. Invíteme y yo voy. Con cuchillo y tenedor. Lucas 22. ¿Qué está pasando ahí? Los discípulos en la última cena están peleando entre ellos para ver quién va a ser el mayor. Yo creo que es por eso que Jesús comienza la batalla. Para mostrarles lo que ya les ha enseñado cuántas veces. Si quieres ser el número uno, tienes que ser último. No es una sugerencia, es el mandamiento, es requisito.
Cristo ahí nos raya la cancha y dice claramente, así va a funcionar mi reino, totalmente diferente a los reinos del mundo. Y si nosotros tratamos de traer tácticas y herramientas del mundo y cómo se manejan los negocios a la iglesia, tenemos que tener mucho cuidado, porque el mundo no funciona con liderazgo siervo. Es muy raro. No entendemos ni celebramos las diferencias. Polos opuestos en ministerio eran Pedro y Juan. Juan era hijo de trueno, pero parece que no hablaba como Pedro. Pedro siempre metía la pata, siempre hablaba primero, él quería ser el líder. Juan era capaz de pedir que cayera fuego del cielo y consumiera a los samaritanos, pero parece que era mucho más tranquilo. Y ellos probablemente eran el mayor de todos los discípulos y el menor de todos los discípulos. ¿Se pueden imaginar? El gordo y el flaco, o como diríamos, muy diferentes los dos. ¿Y qué dice Jesús? Júntense ustedes dos para el ministerio. Y seguramente habían chispas. Pero termina Juan siendo conocido como ¿quién? Como el apóstol. Amado, pero como el apóstol de amor. ¿Cuánto habla él del amor? En Juan, en primera de Juan, en segunda y tercera. Y yo creo que aprendió a roces con Pedro. Como ama. Esa es mi opinión. No tengo mucho fundamento bíblico, pero esa es mi opinión personal. Aprendió a amar porque tuvo que aprender a amar a Pedro. Que no puede haber sido fácil. Todos estamos bajo autoridad. Todos somos hermanos en Cristo. Este concepto ya lo mencioné. Entonces hay una igualdad entre nosotros. Por eso tenemos que cuidar cómo ejercemos la autoridad. Todos ejercemos autoridad delegada. Cristo envió a sus discípulos. Tenemos que saber cómo delegar la autoridad. Si tú vas a micromanejar tu ministerio, vas a tener conflicto. Porque la persona quiere tener algo de libertad para poder ejercer su don. Y si ellos no tienen el don que tienes tú, micromanejando simplemente está frenando lo que Dios quiere hacer a través de ellos. Todos tenemos diferente forma de ejercer nuestro ministerio. Romanos capítulo 14, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, pregunta: ¿quién eres tú para estar juzgando al criado ajeno? Hay algunas cosas que yo no tengo que juzgar. ¿Por qué? Porque hay libertad en Cristo en algunas áreas. Por ejemplo, ¿qué día vas a tener una reunión? Pero yo conozco de pastores que han dicho: yo ya no puedo enviar a ese misionero porque él quiere tener el culto de oración el jueves en lugar del miércoles. Por algo tan sencillo, buena tarea, es que ella no predica en una corbata. Pregunta si eso realmente vale la pena pelear. Porque mientras tanto, esa persona está representando a Cristo, no solo tu iglesia y tu ministerio, pero básicamente ellos están siendo enviados para representar al Señor de señores. ¿Tú quieres frenar eso? ¿Se acuerdan que los discípulos dijeron: nosotros le prohibimos a ese que estaba haciendo ministerio en tu nombre, Jesús, porque Él no está con nosotros? Ten cuidado lo que estás juzgando y lo que estás criticando. Jesús dijo: difícil que Él esté contra mí si lo está haciendo en mi nombre. Entonces, tenemos que tener discernimiento, sí, porque sabemos que habrá muchos que llegarán a la presencia de Dios y dirán: pero en tu nombre echamos fuera demonios y todo. ¿Y qué va a decir el Señor? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores ¿de qué? De maldad. Pero asegúrate que no estás buscando cosas que Romanos 14 dice: debería haber libertad en estas áreas. Entonces tienes que definir con claridad expectativas. ¿Cuáles son? Son bíblicas y consecuencias si no las cumplen. No solamente en tu iglesia, con tus hijos cuando los estás criando, pero también en ministerios entre iglesia guiadora y sus misioneros, y los misioneros con su iglesia guiadora. ¿Cuáles son algunas de esas diferencias? Temperamentos. No todos somos del mismo temperamento. Gracias a Dios.
¿Se pueden imaginar si todos los discípulos hubieran sido un Pedro? Dones espirituales. Necesitas una buena representación en un equipo o en un grupo de pastores que quieren juntarse para tener un ministerio como Red Visión Global. Necesitamos diferentes dones espirituales. Necesitamos en una iglesia diferentes niveles de madurez espiritual y emocional. ¿Cómo van a aprender los unos de los otros si no hay diferencia en esa área? Experiencia y en educación, quizás aún diferencias de cultura. ¿Puede un norteamericano trabajar con un chileno, o un argentino, o un colombiano, o venezolano? Filosofía de ministerio. Hay diferencias de filosofía de ministerio. Yo comienzo al minuto. Yo voy a ya avisando a los músicos y a otros, quedan 5 minutos. Quedan 3 minutos, queda 1 minuto. Y en el minuto comenzamos. Haya 2 personas, o sean 20, o sean los que sean. Comenzamos a la hora. ¿Por qué? Simplemente siento que eso muestra respeto por los que llegaron a tiempo. Y quiero honrar a Dios con su tiempo, no solamente con sus bienes. Y entonces lo vamos. Y los que llegan tarde, saben que llegaron tarde. No les pego en la cara con la Biblia, pero les doy esa mirada como que... Filosofía de ministerio pueden ser esas cosas personales. Así lo hacemos acá. Estas son las reglas para este lugar. Preferencias personales. ¿Cuáles son? Si tienes una preferencia, recuerda que es una preferencia. No deberías elevarla a una ley o algo que divida tu relación si están tratando de trabajar juntos. Yo tengo mis preferencias. Acabo de visitar a un misionero en Antofagasta hace unas semanas atrás. En su casa, él come en un horario diferente a mi casa. Yo estoy en su casa. Yo como cuando él me da algo. Y si él me dice, pastor, ahí está la cafetera, cuando usted quiera, yo voy y me preparo un café, pero yo me levanto antes que todos. Y estoy tomando mi café y estoy en mi devocional porque él me dio la libertad de hacerlo, pero no lo haría si no me hubiera dicho, ahí está la cafetera, sírvase. Cuando usted quiere, hágase un café. Entonces, tenemos que recordar que aunque tengamos autoridad, no siempre la tenemos que ejercer como el mundo lo ejerce. Es más, nunca deberíamos ejercerlo así. Algunas cosas que siento que podrían servir en forma práctica para resolver. Pide en oración que Dios cambie el corazón. Ese corazón que tiene que cambiar podría ser el tuyo. Que Dios obre en lo más profundo para llegar a la raíz del problema. Porque muchas veces estamos viendo solamente el fruto y no nos gusta el fruto y decimos hay que cambiar el fruto, pero no hemos trabajado de raíz. ¿Cuál es el verdadero problema? Busca una reconciliación, no solamente un parche. No le pongas un parche curita a un cáncer. Va a seguir creciendo. Cuida tus palabras. Efesios 4 dice que ninguna palabra corrompida debería salir de nuestra boca, sino lo que es para la necesaria edificación. Entonces cuida cómo respondes y si realmente estás buscando edificar la relación o queriendo acabar con la relación. Porque algunos dicen, bueno, es que se fueron y elección de ellos. No, tú no les diste otra, no les dejaste otra. No buscaste resolver, no buscaste realmente construir. Les diste básicamente la opción de que ahí está la puerta y si no te gusta, vete. En lugar de buscar un ganar-ganar. Cuida tus palabras. No lo dejes para el otro día. Esto ya lo hablamos. No des lugar al diablo. No lo trates como adversario. ¿Qué dice 2 de Tesalonicenses? Deberías amonestarlo como qué? Como hermano. Pero una amonestación a un hermano es bien diferente
a lo que a veces sucede cuando estamos corrigiendo a otros. Y permite que el amor cubra, si es posible, una multitud de pecados. Pero si viene a ser un patrón en sus vidas, tienes que confrontar. ¿Por qué? Porque ellos necesitan corregir ese patrón para su bien y para que Dios sea glorificado. Y porque si no van a seguir hiriendo a otros. Yo sé que he estado corriendo un poco, porque quería dar unos minutos para preguntas. Y algunos siguen apuntando. Así que si quieren, yo puedo volver a este, pero tengo uno más. Esto no es complicado, pero sí es difícil. ¿Entienden la diferencia? Algo puede ser muy sencillo, pero a la vez difícil. ¿Por qué es difícil? Porque a veces tenemos nosotros que agachar el mundo y obedecer a Cristo y hacer lo difícil, que es confrontar a otra persona. Los pasos en Mateo 18 son muy claros y generalmente los violamos, y esa no es una palabra que uso así nomás, es violar instrucciones bien claras del Rey de Reyes y Señor de Señores para cuidado de su iglesia. Y él dice, habla solo con esa persona. Entonces mi primera pregunta cuando alguien dice, ¿supiste lo que hizo el hermano? Mi primera pregunta debe ser, ¿cuál? ¿Hablaste con él? ¿Ya hablaste con él? No, es que no quiero ser el que... Vamos y hablamos. Yo les tengo que mostrar cómo es que se hace. Y ¿saben qué? En muchos casos, ahí se arregla. Y no tenemos que ir al segundo paso. Pero en algunos casos me han llamado a ser testigo o yo he llevado testigos. ¿Por qué? Porque a la primera dijeron, aquí no hay problema. Yo estoy bien, ¿no? Yo nunca dije eso. ¿No? Bueno, entonces ahora hay que llevar testigos. Generalmente, las pocas ocasiones en que he tenido que hacer eso, ahí se arregla. Muy de vez en cuando hay que presentarlo a la iglesia. ¿Por qué? Porque es así de serio para Dios que haya unidad en el cuerpo. Y la persona que está atentando contra esa unidad debería ser presentada a la congregación para tratarlo como publicano. ¿Qué es el publicano? Es una persona que necesita a Cristo. Los tenemos que amar. Tenemos que buscar que ellos sean reconciliados con Dios. No es mandarlos a la punta del cerro cuando estamos en una conferencia misionera. No mandarlos al África. No es desecharlos. No. Es tratarlos como una persona que quizás no sea salva o que se ha endurecido tanto el corazón que necesita que el Evangelio otra vez tenga impacto en su vida y ellos sean regenerados o avivados por el Espíritu de Dios. Y entonces ahí, en lugar de abandonarlos o en lugar de olvidarlos, en lugar de echarlos, uno tiene que trabajar aún más con ellos. ¿Para qué? Para restaurarlos. La disciplina en la iglesia es con el fin de restaurar, no de desechar, pero también para que ellos entiendan que este no es un juego. Entonces, si yo voy a trabajar con un misionero, voy a trabajar con pastores, yo voy a trabajar con personas, tenemos que asegurar de que dejamos bien claras las cosas. No para que ellos digan, este no confía en nadie, no. Para evitar que muchos de los conflictos que vienen naturalmente por la falta de comunicación o la falta de ejercer autoridad correctamente, eso los podemos evitar. Y por último, le pueden sacar una foto a algunos consejos prácticos, y ahí puse la palabra personales. Estos son míos. Si tienes mucho conflicto, madura. Madura. Porque la persona inmadura
se ofende cada vez que da vuelta. Siempre está ofendida por algo, siempre está sentida por algo. No, es que yo siempre he sido así, pastor. Bueno, más nunca. Deberías tener cuero de chancho, pero corazón de abuelita. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Nosotros como nodriza. ¿Cómo es la nodriza? Un cuidado, un amor, una ternura. Y después, justo después, y los amonestamos como padre. ¿Puedes encontrar ese equilibrio? Es necesario. Si te falta la ternura, aprende a hacerlo. Porque quizás seas demasiado padre, como yo. Si eres como Wendy y la ternura es lo más natural, aprende a hacer un poco más. Pídele a Dios un equilibrio, o mejor, forma un equipo con gente que sepa ayudar a equilibrar el ministerio. Entonces, madura. Enfoca tu atención en la raíz del problema, de eso ya lo hablamos. Revisa tu ojo antes de sacar la paja del ojo ajeno. Apoya tus argumentos en Biblia, pero no saques fuera de contexto el pasaje para justificar lo que quieres hacer. Y comparte una comida o dale un regalo. Y ese último es supremamente importante. Dale un regalo en secreto, si es posible. Había una mujer que llegó a nuestra congregación, era una de las personas más conflictivas que he conocido en mi vida. Me acusó de robar plata, un montón de cosas. Yo nunca le he dicho a una persona en una reunión que si seguía hablando la tendría que remover físicamente de la reunión, pero a ella sí se lo dije, porque no me dejaba hablar. Y eso que yo tenía micrófono, pero ella tenía pulmones. Y por fin cayó. Cuando yo dije, entonces ya la reunión no va a seguir. Y terminé la reunión y me bajé de la plataforma y todos los demás fueron corriendo a servirse un té. Ella seguía hablando. Y cuando vio que nadie la estaba escuchando y comenzaron una música de trasfondo, entonces simplemente ella no quería resolver. Vino a la casa a pedir consejo con Wendy. Yo estaba lavando mi camioneta, era un lunes, mis días de descanso, estoy lavando mi camioneta y siento que el Señor me dijo, lávale el auto. Estaba bien cochino el auto. Yo ya le di a la manguera, le di al jabón. Ella todavía estaba en nuestra congregación, estábamos tratando de resolver. Y siento que el Señor me dice otra vez, lávale el auto. ¿Qué me pasaste? Me enojé. Porque yo sabía que si eso viene a mi mente, no puede ser Joel. Tiene que ser el Espíritu Santo de Dios. Porque lo que yo quería era sacarle un poco de aire. Le lavé el auto. Ella salió, se despidió, se subió al auto, arrancó. Ni se dio cuenta. Yo creo que quizás se dio cuenta su esposo cuando llegó a la casa, porque esa es cosa que uno nota. Ella no lo notó. Se fueron de nuestra iglesia. No sé ahora dónde están. Perdimos contacto. Pero pensé yo después, me acordé que Dios había puesto en mi corazón que yo tenía que aprender humildad. ¿Y quién me mandó? Justo la persona que me enseñara un poco a qué, a bajar las revoluciones, tratar de buscar un acuerdo, tener paciencia y amor aún con esas personas tan difíciles de llevar. Uno tiene que aprender a resolver. Si quieres que el reino de Cristo avance,
Esto no es un lujo, es un requisito. Y espero que esto les haya ayudado. Como dije, si alguien quiere el PowerPoint, lo pueden usar en su iglesia, lo pueden mejorar seguramente. Y espero que les haya servido. Pastor, tengo 3 minutos para preguntas o algo. No, tiene más tiempo. El almuerzo de las 2, así que tiene más tiempo. Ya. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? Algo que debería haber dicho que no dije. Porque aquí termino yo. Y vienen otros después. El pastor Tito le toca la hora más difícil después del almuerzo. Todos van a estar. Bueno, si quedó claro. Entonces, el almuerzo no va a llegar más rápido, por si acaso. Muchas gracias por su atención.